Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Fuera del Eje de Eje Central. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo el honor de tener como invitada a mi paisana, a la senadora por Sinaloa, Imelda Castro Castro, y vicepresidenta de la mesa directiva del Senado. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta de conversar contigo, de paisana a paisana. Paisana a paisana, sinaloense y sinaloense, nos ven el acento. Además, la senadora Imelda en sus inicios de carrera fue docente y articulista, cuenta con una destacada trayectoria política y larga, yo diría. Ahorita me estaba comentando que ya casi cumple 40 años militando en la izquierda del México. Además, ha ocupado diversos cargos, como diputada local en el Congreso de Sinaloa por 2 ocasiones y hoy por segunda vez en el Senado de la República como vicepresidenta también de la mesa directiva del Senado. Y bueno, este programa, senadora, se trata de conocerla más usted, ver ese lado humano que a veces no se ve en ciertas figuras políticas. Y me gustaría comenzar con eso que platicábamos. ¿Cómo es que usted empieza a militar en la izquierda? Pocas mujeres como usted, que toda su trayectoria política han estado en un solo partido, una sola ideología, más bien ideología en la izquierda, sí. Sí, pues ha sido muy interesante. Digo, ahora que puedo revisar esos casi 40 años de cómo estuvimos participando desde los 16 años. En ese entonces a mí me tocó participar en la última parte de lo que fue la llamada corriente socialista, ¿no? Ajá. Es decir, había al mismo tiempo el Partido Mexicano Unificado, el PSUM, pues, ¿no? Ya hasta se me olvidaron las siglas. Pero estaba el PSUM, Corriente Socialista y otros. Entonces yo participé ahí. Después de eso viene el PPR, Partido Patriótico Revolucionario. Después viene el PMS, Partido Mexicano Socialista. Y luego viene el PRD y después Morena. Entonces yo fui pasando como militante de base, digamos, de esos partidos, que antes no había partidos nuevos. Lo que había es que el registro que tenía cada partido de izquierda se le iba pasando al siguiente. Okay. El último fue el PRD. El PRD traía el registro del Partido Comunista, que ya desapareció el PRD, entonces ahí se acabó. Pero era nuestro registro de la izquierda, ¿no? Eso es por un lado la parte partidista, pero por otro lado, bueno, digamos la vida comunitaria, la que me permitió a mí pues ver los problemas que vivía la gente, ¿no? La parte económica, social que había en la comunidad donde yo vivía, en el Batamote Guasave, y también la universitaria, la vida universitaria, ¿no? Estando yo en la preparatoria, en primer año, de hecho desde la secundaria, pues ya traía ahí varias inquietudes, los problemas que había entre maestros, estudiantes, la parte pedagógica, los conflictos, los malos tratos hacia los estudiantes de secundaria. Todas esas cosas a mí me empezaban a llamar la atención. Pero fue hasta el primer año de preparatoria que empecé pues prácticamente a participar. Rebelde, ¿no? Con causa. Sí, la verdad sí, siempre en la parte, vamos a decir, de los temas que había, que me movían exactamente, ¿no? Si se trataba de la comunidad donde vivía, bueno, el problema del agua contaminada que la gente consumía, porque antes se tomaba el agua directamente de las tuberías, la gente ponía su manguera, su llave, pero no pasa nada, no había tratamiento, pues, el agua, ¿no? Entonces eso generaba amibiasis, crisis muy fuertes de salud. Y entonces yo, siendo estudiante, decía, bueno, ¿cómo es posible que esto pase? Y entonces nos organizábamos, yo pues siendo casi una adolescente, una niña, y la gente mayor me seguía, ¿no? O sea, ¿a poco? Sí. Me imagino la fuerza. Pues es que era como que yo decía, bueno, vengan, vamos a hacer esto, vamos a ir con el gobierno a plantearle estos temas, ¿no? Y en la universidad también me tocó una etapa en donde, siendo la Universidad Autónoma de Sinaloa, llegó un gobernador que era Antonio Toledo Corro,
que dijo, bueno, vamos a quitarle las preparatorias a la UAS para que tenga nada más nivel licenciatura, posgrado, etcétera. Entonces todos los estudiantes dijimos, no, pues ¿cómo le va a quitar las prepas? Y pudimos participar en ese movimiento universitario, ¿no? Entonces era un poco donde estabas, pues siempre estabas, digamos, absorbiendo las problemáticas y siempre querías buscar la manera de solucionarlas, claro, de manera colectiva, junto con la gente, junto con las personas que en ese momento estaban afectados. ¿Y hubo en su infancia algún acontecimiento que la hizo querer participar en la política, despertar ese ímpetu de usted? ¿Infancia fue destino, como diría Freud? Sí, pues eso, la vida comunitaria, ¿no? Los problemas que había, que la gente vivía, como que te digo, que de verdad hubo una crisis de salud muy fuerte en todo el municipio, en varias comunidades del municipio que es Guasave, pero sobre todo comunidades de la zona norte, vamos a decir. En ese entonces te estoy hablando, a ver, bueno, yo tenía 16 años, que fue en 68, 78, los 80, principios de los 80, ¿no? Que también fue la época, a principios de los 80, cuando se dio la lucha universitaria, ¿no? Entonces, esos problemas que había ahí, que también, fíjate, junto con eso, me estoy acordando, se dieron unas luchas campesinas en el 84, 85, y al mismo tiempo que participaba yo en la lucha comunitaria, en la universitaria y también en las luchas campesinas, surgió en esa época una organización que se llamó la Alianza Campesina del Noroeste, ¡Órale! Que fue el antecedente de lo que fue después el Barzón en los años 90. Entonces, ese movimiento era de campesinos que luchaban por precios a los productos, que tenían que tomar las carreteras, tirar el maíz, tirar el frijol, tirar el trigo, porque no tenía precio. Y entonces yo decía, era siendo estudiante, decía, oye, pues, ¿qué está pasando? Entonces me interesaba, investigaba qué estaba pasando, leía mucho, leía la prensa, y pues al día siguiente ahí estaba yo, en los movimientos, acompañando a los campesinos. Entonces los acompañaba en las marchas y después me miraban como una compañera, pues. Y estuve durante, pues, ¿qué te diré? Muchos años siendo parte de esos movimientos, a tal grado que en ocasiones llegué a ser hasta dirigente, ¿no? En el caso del Barzón me tocó ser parte. Y hoy dirigenta con A, ¿no? Diría nuestra presidenta. Exactamente, dirigenta. Dirigenta con A. Estuve revisando sus iniciativas, los resultados de las iniciativas que presentó cuando fue por primera vez senadora, y usted dijo que usted buscaba en su trabajo legislativo que impactara en la vida de los ciudadanos y que el trabajo legislativo era la génesis de la política pública. En ese tenor, ¿cuál trabajo legislativo usted considera que es el más honorable en su carrera, senadora? Sí, fíjate que yo creo mucho en eso que tú estás diciendo, así como lo dices. Yo la estoy citando. Sí, porque yo creo que el legislador, como el tema de legislar es un poco abstracto a veces, porque es hacer leyes, reformar leyes, no es tan práctico como gobernar, pues. Que gobernar, pues, es hacer una calle, resolverle a la gente los problemas de agua potable, en fin. Acá en lo legislativo es un poco más complicado y a veces la gente confunde lo que es el trabajo legislativo con el trabajo de un gobernante. Por eso creo que el legislador, la legisladora, siempre tiene que estar haciendo el esfuerzo de comunicar adecuadamente lo que está haciendo y decir, a ver, todo lo que estoy haciendo tiene que transformar la vida cotidiana de las personas. Qué buen enfoque lo que está diciendo. Si no, pues entonces digo, si no hay utilidad ahí, que la gente sepa cómo le está sirviendo, para que no le pida a un diputado, a un senador, una senadora, una diputada, oye, arréglame la calle, oye, bájame recursos ahí de programas, de no sé qué. Pues no, es una tarea de transformar a través de la legislación. Entonces, ahí justamente es la génesis, es el origen de las políticas públicas. Es decir, todo lo que hacen nuestros gobernantes lo están haciendo porque antes los legisladores le modificamos las leyes. Y eso es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Por eso
yo siempre estoy pensando en eso y trato de comunicar a través de las redes sociales pues esa razón del trabajo legislativo. Y por supuesto, en ese sentido, lo que más satisfacción a mí me ha generado pues es, bueno, los temas que yo tenía cuando era oposición, temas de transparencia, temas de combate a la corrupción, todos esos temas, digamos, pero ahora que soy parte de un proyecto que se ha hecho gobierno, pues mi mayor satisfacción es la política de bienestar. Claro. Es decir, las reformas que hemos hecho para convertir los programas sociales, que son política pública, convertirlos en derechos y que se hayan elevado a rango constitucional. Es decir, que no pueda venir un grupo... ¿Qué sintió usted cuando se logró esto después de tantos años de lucha, senadora? Claro, claro. Por eso es la satisfacción, ¿no? Porque es muy bonito decir, oye, pues yo tenía en esa época, eso ya lo empezamos a hacer desde el 2019, pero dices, bueno, yo tenía más de 30 años, de repente dices, oye, hoy lo podemos lograr, hoy lo hacemos posible. Por eso todo el programa de Andrés Manuel López Obrador, pues para mí no fue ninguna sorpresa, porque es por lo que luchamos él y yo y miles o millones de mexicanas y mexicanos durante 3 décadas. Entonces, pues creo que esa es nuestra mayor satisfacción, ¿no? El estado de bienestar que estamos construyendo ahora. Usted ha mencionado que la reforma judicial es quizás la más trascendente de todas las reformas. ¿Por qué y cómo pretende garantizar esa justicia social por la que ustedes han luchado durante todos estos años, senadora? Bueno, en la parte de bienestar, pues es esta reforma, ¿no? La parte de convertir en derechos los programas sociales. Pero en la parte de la democracia y la justicia, también es la reforma judicial, porque estamos transformando un poder. Es decir, nuestra república, como todos sabemos, pues se estructura con 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y todos sabemos qué hace el ejecutivo, quiénes integran el ejecutivo, sabemos quiénes integran el legislativo, qué hace el legislativo, pero la mayoría de la gente no sabía qué era el poder judicial. Está en el obscurito. Incluso hasta confundimos al Ministerio Público, a las fiscalías, con el poder judicial. Y son cosas muy distintas. Entonces, ahora la gente está, digamos, enterándose que tenemos personas juzgadoras en niveles como jueces y juezas, magistradas, magistrados, ministros, ministras, y que ese poder hoy se está transformando. Así y que la gente va a poder, así como vota por un senador, por un diputado, por una presidenta de la República, por un gobernador o gobernadora, pues también va a votar por una persona juzgadora. Pero hoy, pues no, hoy no quieren, ¿no? Ya ve que se presentó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Qué opinión le da ese proyecto y ve usted alguna relación en que haya sido el mismo día de la elección de Estados Unidos? Bueno, yo creo que no tiene, yo no le veo relación, ¿no? Me parece que es una coincidencia esa parte de ser el mismo día. Porque luego acá dijeron el supermartes judicial, que es el supermartes de la elección de Estados Unidos. No, yo creo que es una coincidencia, pero me parece que es un último intento. ¿Una forma de presionar a la presidenta? ¿Será? Sí, es un último intento, uno de los últimas resistencias que tienen ellos, porque es absurdo que intenten, porque ya todo es constitución. O sea, no es que, ahí está la reforma y estamos discutiendo la reforma. No. La reforma ya pasó. Así es. Hoy tenemos una constitución que no se puede, como lo hizo allá, me acuerdo yo mucho de la película esta de El infierno, ¿no? Con Damián, ¿cómo se llamaba? Sí, el actor. Alcázar. Alcázar. Sí. También Alcázar es el personaje, el que hace el personaje, pero era Vargas. ¿No? Que era, creo que alcalde, algo así. Y entonces llega, agarra la Constitución y le arranca hojas a la Constitución y las hace bola y las tira. Así me imagino yo que hoy le quisieron hacer. Quieren hacer eso.
Y eso es los intentos de ellos, porque lo que tenemos es la Constitución. No por arrancarle hojas a la Constitución, la van a cambiar. Eso ya no se puede. Hoy estamos en una implementación de la reforma judicial. Ese es el camino en donde la mayor parte ya está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Ya cada vez nosotros, como legisladores, estamos pasando a segundo término en este tema. Dos preguntas más, ya sé que se nos acaba el tiempo, pero una más. Le quisiera mandar algún mensaje para los habitantes de Culiacán que ahorita están sufriendo esa violencia en Culiacán. ¿Algún mensaje para ellos? Pues los culichis, como nos dicen, los sinaloenses, la gente de Culiacán, del centro de nuestro estado, me conoce y sabe pues cuál ha sido nuestra lucha en todo esto. En Sinaloa, pues muchas familias hemos tenido daños, como decían antes, ¿no? Colaterales de esta, pues yo digo que es una especie de enfermedad que tenemos, que estamos abordándola de fondo, pues que hay que confiar en el gobierno. Yo creo que la gran diferencia de lo que fue el gobierno de Calderón con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el gobierno de Rocha Moya, es que con estos gobiernos se combate la violencia en todas sus formas, ¿no? Que no hay complicidades con ninguno de los grupos, que eso ayuda a que estos gobiernos pues tengan autoridad moral, autoridad política, ¿no? Ya estamos viendo que está bajando los delitos, el número, pues la incidencia delictiva en los últimos días. Esperemos que se mantenga esa tendencia y pues no hay que dejar la calle, no hay que dejar la escuela, no hay que dejar la actividad, porque en la medida en que la delincuencia nos gane por siempre las calles, las escuelas, nuestra actividad, pues vamos a estar derrotados, ¿no? Yo creo que, como dice Gandhi, no hay camino para la paz es el camino, y todo lo que hagamos desde nuestras trincheras siempre deberá tener, por lo menos en los próximos 50 años, una dosis de construcción de paz. Tenemos que ponerle un granito de arena a la construcción de paz en Culiacán, en Sinaloa y en el país. Así es. Última pregunta. Se ha rumorado que usted va a contender en 2027 para ser la primera gobernadora en Sinaloa. ¿Sería así? ¿Habría posibilidad de verla en la boleta en 2027? Usted ha recorrido por más de 40 años Sinaloa. Quisiéramos saber si existe esa posibilidad, senador. Pues mira, yo creo que, bueno, ahorita ya están algunos medios de comunicación. Sí, lo leí en el debate. Empiezan también a hacer encuestas y todo. Ya arrancó la carrera por la gubernatura 27. Mira, yo creo que quienes somos o nos consideramos personas políticas y políticas de Estado, tenemos que ser muy responsables. No es un tema personal, no es una aspiración y una ambición de gobernar un Estado solo porque crees que debes egoísta estar en la boleta por un tema de ego. Se tiene que ser muy responsable. Yo creo que en su momento se tomarán las decisiones. Yo soy una gente entregada al servicio público y de verdad van a ser los sinaloenses los que lo digan en su momento, y yo habré de tomar las decisiones más responsables. Creo que siempre que se dice eso de que yo voy a estar en la boleta, yo quiero gobernar, eso se debe de pensarlo dos veces, pero más cuando estamos en un entorno como el que estamos viviendo. Primero, necesitamos trascender, superar esta problemática de inseguridad que estamos viviendo y, por supuesto, dotar a la política de los valores, de la honestidad. Yo creo que así como se trabajó o se ha trabajado más de 7 años para separar el poder político del poder económico, también tenemos que separar el poder político de las actividades del crimen organizado. Y creo que bajo esa convicción vale la pena pensar cómo transformamos a Sinaloa. Pero no es una tarea de una sola persona. Creo que es una tarea de todas y todos los sinaloenses. Y yo estaré para servir a los sinaloenses
sí creen que yo puedo en su momento encabezar este proceso de transformación. Muy bien, pues esperemos que sí sea. Y bueno, ya terminamos la entrevista. Le quiero agradecer por permitirme conversar con usted, saber un poco más de usted, de su trayectoria y bueno, de estos temas coyunturales como la reforma al Poder Judicial y la situación en Sinaloa. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias a ti, te agradezco mucho pues ayudarnos a comunicarle a los sinaloenses lo que estamos haciendo acá. Y ojalá me conceda otra entrevista, la verdad, No, porque sí, yo quisiera más gusto. tiempo para platicar con usted, porque es una mujer como pocas, con tanta congruencia con la que usted se ha manejado en la izquierda, feminista, tantas cualidades. Espero que tengamos otra entrevista, senadora. Muchas gracias, a tus órdenes. Muchas gracias.